Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Hoy nos acompaña Mariano Lovelli, que es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios del Aguas Bonaerense Sociedad Anónima, ABSA. Es abogado, docente en Derecho Político de la Universidad de La Plata, fue director de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación y presidente de la Asociación Civil Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS. Allí tiene ya una actividad bastante importante con el tema que nos ubica ahora, es decir, la cuestión del servicio público, de las tarifas, la tarifa justa, la mediación, por decir de alguna manera, en pregunta del sistema del Poder Judicial. Y bueno, en todo ese lío, gracias Mariano por tu visita. Bueno, Horacio, muchas gracias a vos, al asesor general de gobierno, a Santiago Pérez Teruel por la invitación y bueno, un gusto conversar un rato acerca de esta temática que tanto nos apasiona. Es algo muy sensible y aparte me parece que ahora desde tu rol, de tu historia, tu trabajo académico y político y funcional, la cuestión del derecho al agua, el tema tarifario, la empresa de servicios, digamos, ¿cuál sería el punto central para empezar a tratar el derecho al agua en todo caso? Bueno, al ser un tema tan importante, tan central para el desarrollo de la vida humana, digamos, podemos abordarlo desde diversos aspectos, digamos, y te propongo hacerlo de un modo caótico, es decir, a modo que vaya surgiendo en la conversación los distintos aspectos, porque al ser un poliedro de muchas caras, este asunto de el derecho al agua como un derecho humano, cómo el Estado garantiza o debe garantizar el acceso al agua potable, al saneamiento, la contraprestación, que vendría a ser la tarifa que los usuarios pagan. ¿Qué sucede con aquellas personas físicas o jurídicas que utilizan el agua no para el consumo personal, sino que forma parte de un proceso productivo, que utilizan el agua como medio para llevar adelante alguna industria ilícita? Las regulaciones nacionales, locales, internacionales y el rol del Estado como regulador, como ente de control o como ser el dador efectivo de la prestación. O como garante. Exactamente. O todo a la vez. Entonces, de manera, digamos, como rayuela, arranquemos por el capítulo que vos quieras. Yo estaba pensando, hoy por hoy, digamos, hay todo como una especie de batalla cultural, es un poco manido el concepto, en cuanto a ola privatizadora, esto es medio noventoso, medio ochentoso, porque bueno, es algo cíclico, y el punto derecho, servicio, tarifa, ecuación económico-financiera, es decir, ¿cómo puede compatibilizarse una empresa, una tarifa, un servicio? La diferencia que hay entre el lucro necesario de una empresa privada y a veces una confusión donde el Estado no debe serlo y no necesariamente el Estado tiene que buscar ganancia o lucro. Es decir, esto en ABSA, ¿cómo se puede manejar o cómo se maneja o qué reflexión podés hacer al respecto? Sí, es muy interesante el planteo porque es algo que lo venimos conversando desde, digamos, con el grupo de compañeros que comenzamos la gestión en la empresa a principios de año, pero que también uno trae en la mochila una historia, un bagaje de estudio, de litigio, de activismo sobre la cuestión de los servicios públicos y el rol del Estado, porque en definitiva cuando uno habla sobre un servicio público estatal, está hablando del rol del Estado, ¿no? En qué lugar se ubica ante la efectivización de algún derecho. Nosotros venimos de una etapa tan difícil, tan compleja como fue la ola privatizadora de los 90, donde pasaron a ser mercancías los servicios públicos básicos, esenciales,
tanto la energía eléctrica como el gas natural, como también el agua y el saneamiento, donde se privatizaron todas las empresas en el orden federal, el orden nacional. Las grandes empresas multinacionales tomaron el control de nuestros recursos naturales y de la prestación de los servicios públicos y le afectaron a las tarifas de los servicios un orden mercantil, porque lógicamente, más allá de eventuales comisiones de delitos, la realidad es que si un efector privado es quien lleva adelante la prestación, lógicamente va a pretender una utilidad, una remuneración por el servicio que presta. En la provincia de Buenos Aires, puntualmente en el caso de agua y saneamiento, se llevó adelante la privatización del servicio, terminó siendo una de las últimas privatizaciones de los 90, porque el servicio de agua y saneamiento se privatiza finalmente en el año 1999, cuando gana la concesión la empresa norteamericana Azurix, que solo 2 años después el gobierno de la provincia de Buenos Aires le rescinde el contrato de concesión por culpa del concesionario, en obviamente acusaciones cruzadas. En el medio se produce los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde nosotros decimos que es allí donde finalizan los 90, ¿no? Esta sí, idea de que los ciclos políticos no necesariamente son ciclos, digamos, históricos en términos numéricos. Los 90 concluyen en la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001. Se produce la devaluación y bueno, ahí en ese proceso se rescinde el contrato de Azurix en el año 2002 y se crea en aquel momento transitoriamente la empresa Aguas Bonaerenses, Sociedad Anónima, con la idea de volver a reprivatizar. Bueno, siempre decimos que por suerte llegó para la Argentina Néstor Kirchner y cambió ese sentido. De hecho, así lo hizo cuando rescindió el contrato de la empresa francesa que prestaba servicio en AISA y crea AISA, rechazando las presiones justamente del consorcio francés que exigía un aumento tarifario. Entonces, la vinculación de las tarifas de los servicios públicos esenciales tiene todo un origen, tiene toda una pelea de idas y vueltas en donde el poder político, el Estado, ocupa un rol. En los 90 ocupó un rol y desde el 2003 en adelante ocupó otro rol. Y la provincia de Buenos Aires siguió ese esquema, porque ABSA dejó de ser una empresa transitoria para ser reprivatizada, para ser la efectiva prestadora del servicio público de agua y saneamiento en el mal llamado interior de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué volumen, de qué cantidad de usuarios o familias o personas estamos hablando que se provee el saneamiento y el agua de ABSA? ABSA hoy presta servicio en 62 municipios de la provincia de Buenos Aires, en casi 100 localidades. Tiene aproximadamente unos 900.000 unidades de facturación, usuarios, en donde servimos el servicio aproximadamente a 3 millones de bonaerenses, que están repartidos geográficamente, lo hablábamos fuera de esta entrevista, en el mapa de la concesión en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Para poner ejemplos cardinales, ABSA presta servicio en General Villegas, en el extremo noroeste de la provincia, presta servicios en Carmen de Patagones, en el extremo sur, presta servicios en Campana, presta servicios en la Ciudad de La Plata, presta servicio en Carlos Tejedor, en Pehuajó, es decir, en todo el extenso territorio bonaerense y también en algunos distritos del conurbano bonaerense. Claro. Ahora, yo volviendo al tema este poliedro que dijiste, me parece una imagen muy gráfica, muy didáctica. Es decir, por un lado existe la existencia humana, las necesidades, la obligación del Estado nacional y aún de origen internacional, los tratados internacionales, el Tratado del 66 de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observaciones generales, la número 15 en particular, la vivienda digna, el derecho a la salud, lo que implica eso el agua,
la obligación estatal, el costo de un servicio y después, si además hay rentabilidad o no, según quien lo preste. Digamos, ¿cómo es posible conjugar eso? Sí, yo creo que es posible y a eso, digamos, deberíamos ir, digamos. Y creo que estamos yendo en ese sentido. Como vos bien dijiste, el derecho al agua, el acceso al agua potable y de saneamiento como derecho humano tiene una protección internacional importante, que a través de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forma parte de nuestro plexo normativo constitucional, ¿no? En el artículo 75, inciso 22, las observaciones generales que vos bien mencionaste, que son interpretaciones que se le hacen son las condiciones de vigencia del pacto. Exactamente. Vos mencionaste la 15, que es específicamente la observación general 15, que habla del derecho al agua. Agregaría a la observación general 15, la observación general 4, que habla sobre la vivienda adecuada, que eso también de algún modo nos linkea con nuestra Constitución Nacional, con el concepto de vivienda digna. El concepto constitucional de vivienda digna, el concepto supraconstitucional de vivienda adecuada, nos lleva a la pregunta: ¿qué es una vivienda digna? ¿Qué es una vivienda adecuada? ¿Son solamente las 4 paredes y el techo? ¿O son también los servicios básicos y esenciales que hagan que esa vivienda justamente cumpla determinados parámetros mínimos para brindar una vida digna a las personas? Y en ese sentido, las 2 observaciones generales que mencionaste del comité hablan de la necesidad del acceso al agua potable y al saneamiento como concepto complementario e integrante de la vivienda adecuada. Y puntualmente hablan además de tarifas que sean accesibles, en donde debe primar la equidad como norte del costo de ese servicio. Entonces, nosotros tenemos esa legislación a nivel internacional, a nivel nacional tenemos a la Constitución, en estos 2 menciones, el de la vivienda digna y el de la inserción del pacto. Pero nosotros en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos también nuestra propia legislación, el artículo 28 de la Constitución provincial, y después también tenemos la ley 14782, sancionada hace 9 años, en el año 2015, donde establece el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano básico, que recepta la legislación provincial justamente las recomendaciones, las interpretaciones que hace el comité en esta observación general 15 que recién mencionaste. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires tiene, digamos, una legislación protectoria del agua, del acceso al agua potable a su población. Por lo tanto, ese es el norte que debe tener, sobre todo una empresa estatal, como es Aguas Bonaerenses, como es ABSA. Ese es el norte que debe guiar nuestro andar. A mí me parece esto muy interesante porque tal vez a veces el público en general no tiene por qué saberlo, pero cuando uno se repite a veces en forma un poco mecánica, bueno, todo tiene un costo y las cosas cuestan, si hay un derecho hay un costo, independientemente de otras cuestiones, y aún más allá de lo moral, digamos, hay una obligación legal que el Estado debe respetar, es decir, y de no hacerlo hay una consecuencia también jurídica de ello. Entonces, si tenemos la obligación como Estado de prodigar esto, de cuidarlo desde el punto de vista de la dignidad de la vivienda, desde la salud también, por el saneamiento, esto es fundamental. Y además, la misma norma internacional sugiere o indica límites de costos respecto a los ingresos. Es decir, ya es algo que no es un tema solamente ideológico, es decir, bueno, yo quiero que esto, si el costo no da de esta manera, es decir, me repregunto, es decir, ¿el costo de un servicio solo puede medirse en ese servicio o es un costo de Estado en general y ahí viene la cuestión de la economía política y cómo repartir las cargas en un sistema? Yo creo que esta reflexión que haces nos trae a uno de los ejes, a una de esas caras de ese poliedro que hablamos al principio, que tiene que ver
sobre la mercantilización o desmercantilización de servicios públicos básicos. Y bienvenido el debate de ideas en esta coyuntura, además de la Argentina, donde se exponen modelos claramente antagónicos, podríamos decirlo. Bueno, nosotros tenemos una forma de ver el mundo, y la forma de ver el mundo tiene que ver con que no todo puede ser regido por el mercado, no todo tiene que tener una utilidad en términos económicos. Nosotros cuando hablamos del sistema heredado de los 90, se hablaba y de hecho uno ve las leyes madre de los servicios públicos privatizados, tanto la ley 24.065 de energía eléctrica o la ley 24.076 del gas natural, nos hablan de tarifas justas y razonables, agregando como parte de ese combo de tarifa justa y razonable la utilidad razonable que debe tener el operador privado que lleva adelante ese servicio concesionado. Por lo tanto, la tarifa que pagan los usuarios, que pagamos hoy día, incluye una proporción del lucro del prestador privado. Esto no sucede con el agua y saneamiento en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero no es que no sucede por una decisión política coyuntural. Digamos, las normas establecen una tarifa de equilibrio que refleje los costos del sistema. Tener una empresa estatal elimina la cuestión del lucro, de generar una ganancia, una utilidad. Acá no hay una empresa que cotice en bolsa, acá no hay accionistas que están demandando balances positivos para tener retornos, dividendos, utilidades. Acá tenemos una empresa estatal, vale decir mixta, porque el 90% del paquete accionario pertenece a la provincia de Buenos Aires, el 10% pertenecen a los trabajadores, por lo tanto es una empresa con capital estatal mayoritario, pero con un claro sentido de interés común, porque la organización de los trabajadores sanitarios forma parte de la conducción de la empresa, son dueños de la empresa, y no están buscando un lucro individual, están buscando el bien común, al igual que nosotros. Entonces, si uno ve el sistema tarifario vigente, que bueno, nosotros ahora, después lo charlaremos más adelante, estamos en tren de ingresar alguna reforma al respecto, pero en lo nodular, en lo central, el decreto 3144 del 2008, que establece el sistema tarifario de agua y saneamiento, nos habla claramente de una tarifa de equilibrio que busque equilibrar los costos del servicio. Por lo tanto, no encontramos esta palabra de utilidad en términos lucrativos, porque entendemos que no es un bien del mercado. Digamos. No, y además, esto me parece también que es muy claro. Es decir, si el Estado presta un servicio, bueno, tiene un costo. El costo que sea para producir la electricidad, para proveer el saneamiento, para dragar un río, para lo que sea, para proveer el agua, para potabilizarlo. Bien, si eso lo hace un tercero, obviamente, aun cuando fuera la más equilibrada y razonable de las ganancias, se agrega una ganancia que desaparece si lo hace el Estado. Ahora, sobre la base de eso, existe algún mito, dice, pero el Estado no es capaz de hacerlo. Contrario a lo que es la historia un poco también, ¿no? Porque el Estado lo ha hecho siempre, sí, mucho bien y mal. ¿Dónde está esa idea, o por qué crees que se ha instalado un poco esta idea de que el Estado no puede hacerlo, y si el Estado pierde plata, para decirlo en más groseros, entonces se lo doy a un tercero que lo haga, al que además tengo que pagarle su ganancia, que es razonable y que además es de medida en algún momento? Que la prestación de un servicio básico individual lo lleve adelante el Estado, o sea, a través de una empresa estatal o de manera directa, es garantía de que la tarifa sea accesible y sea razonable, justamente por esto, porque hay un elemento del precio, un elemento de la factura, de la tarifa, que no forma parte, que tiene que ver con esto que venimos hablando del margen de utilidad que debería tener si existiese un operador privado.
por supuesto, nosotros abrevamos a un modelo en el cual está persuadido de que este tipo de servicios básicos esenciales debe ser prestado por el Estado. Justamente porque estamos hablando de la efectivización de derechos básicos e indispensables para el desarrollo de la vida humana, en este caso para el desarrollo de la vida de los bonaerenses. Por lo tanto, descreemos esta idea de un Estado que no pueda gestionar. Nosotros creemos no solo en un Estado presente, nosotros creemos en un Estado eficiente. El Estado debe ser eficiente porque justamente se debe a su población, se debe a su gente. Que nosotros mejoremos la prestación del servicio público sanitario es una obligación diaria que tenemos. Y la contracara de eso, el pago que nos hacen los usuarios y las usuarias, debe ser compensador de ese costo que tenemos, pero no tiene por qué generarle ningún tipo de utilidad y renta. Insisto con el tema, pareciera ser repetitivo, pero ante tanto canto de sirena privatista que estamos teniendo, ¿no? Conversábamos hoy más temprano con Santiago, ¿no? Este reverdecer digamos, noventista a los cuales nos ha llevado el gobierno nacional. Me parece que es necesario ser enfático en plantear de que nosotros tenemos otra forma de ver el mundo y tenemos otra forma de gestionar el Estado y creemos que el Estado puede y lo debe hacer y creemos que estamos en ese camino haciéndolo. Además, se pensaba también que en un área tan sensible como es la provisión de agua potable y de saneamiento, además del servicio en sí, del derecho que se garantiza, puede estar en riesgo o no el recurso mismo, según quien lo haga. Bueno, eso desde ya, de todos modos, la provincia de Buenos Aires tiene, como recién te dije, un importante marco normativo que parte de su constitución, tiene leyes sancionadas por la legislatura, hay una reglamentación muy importante. Tiene una autoridad regulatoria, que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura, tiene un organismo de control, que es la Autoridad del Agua, y tiene prestatarios, ¿no? del servicio. Tiene a la empresa, a la empresa estatal, a ABSA, existen cooperativas municipales, empresas municipales. Por supuesto que el operador privado no tiene como principal fin el bien común, como sí lo tiene el Estado. Esto quiero ser enfático también con esto, no estoy criminalizando o demonizando a la empresa privada, bajo ningún punto de vista. Sí es entendible que tengan distintas finalidades. No es lo mismo ABSA estatal que ABSA privada, digamos. Y a la historia nos remitimos. ¿Cuál fue la historia de Azurix y cuál es la historia hoy de ABSA? Entonces, por supuesto que la provincia ejerce su poder de policía y ese es el resguardo que tienen los habitantes de la provincia de Buenos Aires, más allá de que nosotros como prestatario, digamos, estamos por supuestamente consustanciados y en línea tanto con la autoridad regulatoria como con la de control. Y en esta danza un poco larga, con privatizaciones, estatizaciones, digamos, reversión permanente de estas cuestiones, rebalanceos tarifarios, por decirlo de alguna manera, esa forma más amable de decir tarifazos, digamos, el rol del servicio de justicia o poder judicial, según como te guste decirlo, ¿cómo ha sido tu experiencia, incluso ya no solo como funcionario de ABSA, sino también como tu experiencia como profesor de Derecho, como militante o activista casi, digamos, del tema tarifario históricamente? Sí, bueno, tiene que ver un poco con esto que hablamos hoy al principio de la razonabilidad y de la gradualidad de las tarifas, ¿no? La asociación que tengo el orgullo de presidir, junto con demás organizaciones de la sociedad civil organizada, otras asociaciones, sindicatos, diversas expresiones de la sociedad, nos opusimos a los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri
y llevamos adelante un activismo judicial importante, donde justamente lo que planteábamos era el cumplimiento de no solamente de determinadas mandas constitucionales que tiene que ver con la participación de los usuarios y los consumidores en el proceso de conformación de una tarifa, las audiencias públicas, sino también con tratar de desentrañar o de entender qué es esa frase de que las tarifas deben ser justas y razonables, ¿no? ¿Justas y razonables contra qué? ¿O hacia qué? Desde el año 2020, 2021, CEPIS, nuestra organización, junto con otras, el IESO, APSE y demás organizaciones, tanto sindicales como de técnicos, conformamos el Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional, aquí en la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria. Y llevamos adelante un estudio muy interesante que está disponible en la página web de la universidad, trabajamos sobre una hipótesis, que es qué porcentaje de los ingresos se lleva el pago de las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Nos centramos fundamentalmente en el gas y en la electricidad, donde, bueno, fuimos viendo, ¿no?, como un electrocardiograma de un arrítmico, ¿no?, va subiendo y bajando de manera constante, utilizando lo que nosotros denominamos consumos típicos de una casa, ¿no?, a promedio de 350 kilovatios hora en el caso de la electricidad, a promedio 80 metros cúbicos por mes de gas, y tomando variables de ingreso, ¿no? El haber mínimo, el salario mínimo vital y móvil, el salario promedio de la construcción, de empleados de comercio, y conformamos una canasta. Y ahí pudimos ver, digamos, en 2015, teníamos a promedio, era el 1 y pico por ciento del salario afectado al pago de los servicios públicos. A junio de 2019, el 12%. Entonces ahí vimos cómo hubo un aumento exponencial de los servicios públicos y cómo afectaba al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Porque lo medíamos sobre variables de ingreso de trabajadores registrados. Y cómo con la política de segmentación, digamos, del gobierno del Frente de Todos, se mantenía en el caso del nivel de los altos ingresos, guarismos un poco por debajo del que quedó en el año 2019, y cómo se veía la protección sobre los cuadros medios, el ingreso medio, el famoso N3, y sobre todo con el ingreso bajo, el N2, donde llegaba al 3,5%, digamos. Con lo cual, cuando uno escucha la demonización constante de los subsidios, como esta cosa de la plata quemada, la plata rifada, uno ve cómo cuando es un subsidio a un pobre es un gasto, pero cuando a veces son regímenes especiales para grandes inversiones, ahí ya no es... Bueno, las promociones industriales. Exactamente, ahí ya son... de 30, 40, 50 años. ¿No? Entonces ahí no es plata tirada, no es plata quemada. Y es necesario recordar, además, que estos tratados internacionales que mencionamos, las observaciones que hacen los órganos de estos tratados internacionales, hablan especialmente de la importancia de los subsidios para el pago de estos servicios básicos esenciales. Es decir, hay una regulación internacional sobre la materia de que las tarifas de los servicios públicos deben ser asequibles, deben ser accesibles, es decir, pueden ser pagables por la gente, e incluso prevé una política de subsidios para aquellos sectores vulnerables que no puedan llegar incluso a poder pagar esas tarifas que deben ser accesibles. En el ámbito de los trámites judiciales hay jurisprudencia internacional consolidada que la tasa de justicia no puede ser una barrera para. Es decir, es algo bastante
parangonable a esta cuestión. Totalmente, y yo creo que en ese sentido, bueno, la justicia ha tomado algunas de estas cuestiones que recién te venía mencionando. Está el famoso fallo de la Corte de 2016 que frenó los aumentos de gas, el primer tarifazo de gas del gobierno de Mauricio Macri. Hubieron otros fallos, no, por supuesto, de esa envergadura, que siempre decimos nosotros que esos fallos, porque la justicia es un servicio o un poder, será motivo de otra conversación, pero en este tipo de litigios, por supuesto que mide el humor social. Y en el año 2016 fue un año muy frío, el invierno se adelantó, fue un abril con temperaturas muy bajas, por lo tanto las facturas a la sociedad con precios, con tarifas que quintuplicaban, sextuplicaban la vuelta, le llegaron mucho antes, por lo tanto tuvieron un impacto. Había una presión social evidente y recordarás, Horacio, que había ruidazos, quema de cubiertas, claro, manifestaciones en las puertas de las empresas de servicios. Por lo tanto, el Poder Judicial tiene una oreja en la calle, o debería tenerla, en el sentido de, tiene que interpretar la norma, tiene que aplicar la ley, pero también tiene que en un contexto determinado, exactamente. Entonces, tenemos desde allí un montón de, puedo mencionar fallos de Juzgado Federal de Dolores, de Ciodeco, Cámara. hay un caso de Ciodeco muy interesante, pues. Tenemos fallos de la Justicia Federal de San Martín. Tenemos en la Cámara Federal de Mar del Plata, aquí mismo en La Plata, en la Cámara Federal. Es decir, hubieron fallos judiciales en una temática que nos cruza a todos, ¿no? Como sociedad, inclusive, por supuesto, los propios jueces, porque los jueces son tantos consumidores también de esos servicios. Y la justicia es mediadora del conflicto social, en la medida que el conflicto exista también, claro, ¿no? que es parte de lo que seguimos conversando. Hay un tema, por ahí es un poco más técnico, pero me parece que es interesante, a lo mejor me gustaría tu opinión. Digamos, cuando se privatizaron los servicios, se crearon los entes reguladores, se crearon leyes especiales con mecanismos, de reclamos administrativos que generalmente terminaban en una apelación en segunda instancia, recursos directos, ese tipo de cosas. Pero al par de eso empezó una especie de pandemia de amparos que eran paralelos y no era el camino idóneo. Y ahí hubo conflictos jurisdiccionales, es decir, mire, hay una ley, hay un procedimiento establecido para esto, ¿por qué el amparo? ¿Observaste eso? Que por ahí una judicialización odiosa o excesiva por no seguir ese camino o el camino más tradicional, ¿o no? Bueno, yo creo que... O a lo mejor es porque... No sé si responde tu pregunta, pero la construcción que ha tenido la jurisprudencia en los últimos casi 20 años, que tiene que ver con los procesos colectivos, ¿no? Con las acciones de clase que de algún modo intentan poner freno a esa atomización de acciones judiciales, ¿no? De Alavi a esta parte, esta idea de concentrar en determinadas acciones judiciales de interés público una resolución de un conflicto. Lo vimos también, fundamentalmente, también en el caso de los tarifazos, ¿no? que estuvimos mencionando recientemente, cuando se llevaron adelante las liberalizaciones por el DNU 70, también funcionaron como pararrayos, ¿no? Como captadores de un montón de demandas individuales y, la novedad de algún modo de este último tiempo fue el pedido de desengancharse de los colectivos justamente. No sé si apuntaba específicamente a esta respuesta que estás obteniendo de mí, pero yo lo que noto es esto y la constante prédica de la Corte de exigirle al Congreso la sanción de una ley que regule, y ante la ausencia de
de esto, bueno, la construcción pretoriana de la Corte de regular estos procesos, de crear el registro. Bueno, en fin, creo que eso es de algún modo alguna salida a evitar esta atomización de acciones judiciales. Sí, incluso porque también se confunden los roles de cada función del Estado. Decir, bueno, a lo mejor el procedimiento es lo más sustancial de algo y no decidir qué actividad o no se sucedió, no, que es algo político, algo del gobierno. Pero claro, ante la vacancia de esta y la circunstancia, por ejemplo, de una tarifa que se va de las manos o de una circunstancia climática extrema, toma relevancia y ahí ya la teoría de la división de funciones se empieza a complicar. Sí, yo recuerdo mientras te escuchaba que en uno de los considerandos del fallo CEPI justamente habla un poco de eso, la Corte. Dice, bueno, en materia de política tarifaria está reservada al administrador. Ahí la justicia no debe meterse. Sin embargo, existe en la norma jurídica el concepto de, bueno, tarifa justa y razonable. Bueno, hay que dar un marco a eso, ¿no? Y ese marco, por supuesto, que es movible, porque la sociedad evoluciona, cambia, la tecnología, digamos, diversas circunstancias que hacen que lo que era hace 15, 20 años, quizá no lo sea hoy. Pero lo que el Poder Judicial debe velar es eventualmente de si cumple con la ley o no ese paraguas, ese marco. Después depende de la política del administrador, que no debería ser el Poder Judicial quien lo examina, sino los ciudadanos cuando votan. En definitiva, el gobierno es de las personas, no de un poder del Estado determinado. Entonces, la gente está de acuerdo, valida con el voto. No está de acuerdo, elige a otro. Tan sencillo como eso. No, incluso pensaba recién cuando hablabas de la extensión que se le da a tarifa razonable o justa y razonable, y teniendo en cuenta lo que recién señalabas vos de ciertos límites, decir, bueno, este gasto en tarifas de los ingresos hogareños no pueden pasar de un tope. Naciones Unidas tiene algunos topes indicativos. Ahora, eso también mirarlo desde el punto de vista de la caída o no de ingresos, la masa salarial, cómo está, porque a lo mejor un costo es razonable o no, y si de repente los ingresos bajan demasiado por una circunstancia X, por una política determinada del gobierno o por una catástrofe, sí, ahí también se desbalancea. O sea, no solamente la tarifa en sí, sino la tarifa con relación a cómo se reparten los ingresos en la sociedad. Sí, pero yo te agrego otra complejidad o otro elemento para el análisis. El concepto de equidad. ¿Por qué? Porque el concepto de equidad hace que, en el caso voy a hablar de la tarifa de agua y saneamiento, tiene que ver que, bueno, le vamos a pedir esfuerzo a quien mejores condiciones esté de hacerlo. Nuestra propia normativa vigente nos faculta hacia eso. A diferencia de otros servicios públicos, el servicio público de agua y saneamiento es un servicio público progresivo. Su tarifa, ¿no? Su sistema tarifario. Quien tiene una propiedad de mayor poder adquisitivo va a pagar una mayor cantidad de tarifa. Quienes consumen mayor cantidad de agua van a pagar una mayor cantidad de tarifa en cuanto al valor del metro cúbico. Es decir, la provincia hoy actualmente tiene un sistema progresivo. Lo que nosotros estamos llevando adelante, es lo que te dije hace un ratito, que vamos a llevar adelante un proceso de reforma del sistema tarifario, tiene que ver con la creación, por ejemplo, de categorías tarifarias, de categorías de usuarios, creando la categoría del usuario no residencial. ¿Para qué? Bueno, porque tenemos que diferenciar justamente quien utiliza el agua como, digamos, para su consumo personal, para su aseo, para cocinar sus alimentos, como quien lo utiliza como parte de un proceso productivo, o quien utiliza el agua como un elemento de su industria o de su comercio. El distinto uso hace que, la distinta finalidad hace también que tenga una distinta mensura económica, claro, en donde nosotros podamos justamente, bajo criterios de equidad, aplicar una menor tarifa
para aquellos que utilizan el agua para vivir, subiendo el valor de esa tarifa a quienes lo utilizan como un medio lucrativo o aún deportivo. Claro, no es lo mismo el consumo de agua que tienen los chicos que están acá filmando que quienes se dedican a envasar y vender agua, o a quienes utilizan el agua en las torres de enfriamiento de sus procesos productivos en sus fábricas. No es lo mismo. No es lo mismo un club de barrio que utiliza el agua para el vestuario de los pibes que un club de fútbol profesional que utiliza el agua de riego para después vender jugadores en millones de dólares. Digamos. Hay un concepto de equidad que se aplica y se va a profundizar en la aplicación de un sistema tarifario que permita una proporcionalidad. Una tarifa de equilibrio, porque la empresa no quiere lucrar. La empresa lo que necesita es recaudar un dinero suficiente para operar y mantener un servicio público indispensable como es el del agua potable y saneamiento, que necesita mejorar, que necesita, digamos, dar mejores y mayores prestaciones. Digamos, no estamos hablando de una situación ideal, digamos, ¿no? Estamos en un contexto muy, muy complicado. Bueno, entonces hay que ser creativos de dónde podemos ir a buscar esa fuente de financiamiento para prestar un mejor servicio de agua, ¿no? Está bien. Bueno, es un tema realmente complejo, sustancial, y la verdad que ha sido muy, muy, muy esclarecedor tu participación. Así que te agradezco muchísimo y bueno, creo que seguiremos charlando sobre este tema. Bueno, Horacio, yo desde ya muy agradecido, muy, muy cómodo en esta conversación, muy agradecido por la invitación y bueno, a disposición para lo que sea. Lo tendremos en cuenta. Muchas gracias.